Buenas noches. Queríamos, por supuesto, meternos un poco en el terreno electoral de Salta. Creo que ha comenzado la campaña, si bien lo que se llama la campaña formal u oficial del inicio de la actividad política propiamente dicho, proselitista, no está en marcha. Los candidatos ya están, por supuesto, en modo campaña. Y queríamos hablar con Pedro Butazzoni, el codirector de la consultora DROI, para ver si esto que estamos viendo ahora como un clima muy tranquilo, como una campaña que parece que va a tener niveles como, a ver, pocas veces visto, entiende que se puede llegar a prolongar así, en este modo de mucha tranquilidad, con poco fuego artificial proselitista electoral o cruces de opiniones fuertes. ¿Cómo estás viendo esto, Pedro? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por estar aquí. Indio, buen día. ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno. Sí, efectivamente, una campaña tranquila. Va a ser una campaña corta, aparte. El 11 de abril empieza la campaña formalmente y 11 de mayo estamos votando. Ya queda poco hasta el 11 de abril, creo que la semana que viene. Ya estamos muy cerquita del inicio formal de la campaña y todavía no hay mucha actividad electoral ni movimiento de los candidatos, no están todavía armándose los frentes, los espacios, terminando de cerrar diseño, fotografía, todo lo que hace una campaña al marketing político, ¿no? Entonces me parece que va a ser una campaña corta, si se quiere, tranquila, y donde no va a haber mucha discusión política, ¿no? Me parece que ha ayudado en este sentido que no haya figuras fuertes en la elección provincial, sobre todo en la categoría de senador. Sacando a Bernardo Viela, el candidato del oficialismo, no hay muchas figuras conocidas, ¿no? La gran mayoría de los otros candidatos son medianamente desconocidos para los salteños y eso hace que tampoco se ponga interesante, ¿no? Porque no hay claro. es como una pelea de boxeo entre desconocidos, digamos, ¿no? No hay figuras potentes, entonces eso hace que tampoco sea tan atractiva para el electorado, ¿no? Sí, además, bueno, siempre las elecciones legislativas tienen como un condimento más suave que cuando hay cargos ejecutivos, el gobernador, intendentes, etcétera. Pero me parece que en este caso está como, digamos, demasiado suavizado el tema. Es esto, el desconocimiento que tienen casi todos los candidatos, o el poco nivel de conocimiento. Sí, totalmente, ¿no? Si nosotros miramos, bueno, cuál era la oposición con mayor potencial para hacer una buena elección en esta disputa, era La Libertad Avanza, digamos, porque gobierna a nivel nacional, porque es un partido nuevo en todo el país, también en Salta, que podía hacer o plantear una discusión diferente. Bueno, eligieron figuras que no son las más atractivas de ellos, ¿no? Diferente hubiera sido el escenario si hoy está compitiendo Emilia Orozco como candidata a senadora, pero bueno, eligieron a Roque Cornejo, que es segunda o tercera línea de su espacio y que su nivel de conocimiento no llega a 20-30%, ¿no? Entonces es difícil que la gente vea atractivo en Roque Cornejo para decir, che, bueno, sí, en Roque está el cambio, está el futuro, no sé, intendente, gobernador, eso no existe, ¿no? Porque, ¿cómo es el fenómeno de una cara nueva que se ponga competitivo? Porque, digamos, ahí hay un tema. En el caso de Salta Capital, por ejemplo, está Bernardo Viela, que es muy conocido. En muchos casos, ser muy conocido puede no ser tan bueno, en otros sí. Y pasa con los desconocidos, que en muchos casos es bueno ser una cara nueva, pero no tanto. Entonces, ¿cómo es esto, digamos? ¿Cómo puede una cosa balancear para un lado positivo o para un lado negativo? En el sistema político y electoral que tenemos en Salta, ser desconocido es un problema, digamos, ¿no? Porque cuando vos eras desconocido, pero representabas un espacio político que la gente sabía lo que quería votar, no pasaba nada, ¿no? Porque nada, era renovación dentro del Partido Renovador, del Partido Justicialista, del Partido Radical, pero vos sabías que cada uno de esos espacios políticos tenía su electorado, ¿no? La gente votaba renovadores, peronistas o radicales en Salta en su momento, ¿no? Entonces más había renovación hacia dentro de los partidos y el mismo partido era el que te levantaba tu figura y te aportaba los votos, ¿no? En el sistema actual electoral salteño es un problema porque la gente elige candidatos, ya dejó de elegir espacios políticos. Entonces, si vos sos desconocido, ya corres con una ventaja enorme, ¿no? Hacerse conocido es muy difícil. Lleva mucho tiempo, lleva
campañas electorales, Sí, por eso sí. tenemos el fenómeno de los periodistas, de los cantantes que vienen a la política, porque tienen un conocimiento previo de otra actividad que no es la política, ¿no? Si sos un político conocido es porque venís recorriendo el camino desde hace mucho tiempo, participando en elecciones, en algunas te habrá ido bien, en otras te habrá ido mal, pero venís poniendo tu cara cada 2 años o cada 4 años de forma bastante seguida, ¿no? Entonces es muy difícil que alguien que es nuevo en esta elección termine la elección siendo conocido. Es muy difícil, va a subir algunos puntos de conocimiento, pero no vamos a tener un candidato de 80-90% de conocimiento, ¿no? Si llega al 60%, te diría que debe que debe festejar, ¿no? Porque Sí, es una claro, elección legislativa y muy fragmentada, donde vamos a tener 16 candidatos a senador compitiendo en simultáneo, ¿no? Entonces también llamar la atención y que la gente te identifique individualmente es difícil, ¿no? Sí, además hay un fenómeno que es el tema del voto electrónico, que para quienes, digamos, se quieren subir o engancharse de algún candidato muy conocido, el voto electrónico ha mostrado en estos últimos tiempos que hay un nivel de cortes entre una pantalla y otra. Digamos, ahora te va a aparecer acá la pantalla de los candidatos a senadores, con lo cual el diputado puede elegir cualquier otro sector político o de otra lista en la que puede estar adherido ese senador. Así que, digamos, ha crecido mucho con el voto electrónico el nivel de corte. Sí, el voto electrónico facilita el corte, ¿no? Mucha gente, por lo menos el 50% de la gente, en vez de elegir lista completa, elige por categoría, incluso votando lista completa, ¿no? Prefiere ir eligiendo individualmente la categoría, a pesar de que capaz que al final eligió la lista completa y era lo mismo entrar por la otra opción, ¿no? Sí. Pero eso lleva a que cada uno de los cabezas de lista deba tener un nivel de conocimiento mínimo para que no se pierdan votos en el camino, ¿no? Puedes tener un muy buen candidato a senador, pero si las categorías inferiores no llevas buenos candidatos, va a tener problemas y se va a ir dispersando el voto y la gente va a ir cruzando, va a ir eligiendo a candidatos de otras listas porque los conoce, ¿no? En Salta votamos candidatos, eso es así ya desde hace mucho tiempo, ¿no? No votamos espacios políticos, digo. La representación política se ha ido perdiendo de los espacios, entonces terminamos votando a quien conocemos y con el que tuvimos algún tipo de relación en algún momento, ¿no? Ya sea mediática, personal, sí, porque claro, nos ha ayudado, sí. porque lo vimos en el barrio, porque, no sé, lo vemos en la tele todos los días. Tiene que haber algún tipo de conexión que no tiene que ver tanto con lo que representan políticamente, ¿no? Con una agenda política tan fuerte a nivel nacional, ¿no? Las causas judiciales de Cristina, la pelea de Cristina con Kicillof, Macri con Larreta, Macri contra los Milei contra Macri, todo esto que estamos viendo y que llenan mucho la agenda, y con una agenda laxa política en Salta. ¿Cuánto puede determinar todo esto que pasa, todo este chisporroteo nacional en la elección provincial? ¿O crees que va a ser solo de condimentos locales? No, lo que sobre todo afecta es que perdemos atención. Es difícil llamar la atención ya sobre una elección local en este contexto y hacer que la gente le preste atención a los candidatos y demás. Si además justo casi coincidimos con la elección de la Ciudad de Buenos Aires, que es el plato fuerte de esta primera etapa del año, y la mayoría de los salteños, bueno, en general en el interior, vemos los canales nacionales, escuchamos radios nacionales, estamos muy impregnados con la agenda nacional, y la elección de la Ciudad de Buenos Aires se está nacionalizando, ¿no? Se está casi volviendo un plebiscito sobre claro, Milei y sobre la gestión de Jorge Macri en la ciudad, pero sobre todo se está poniendo en discusión a Milei, ¿no? Entonces vamos a terminar sabiendo más quiénes son los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires que de la Ciudad de Salta, ¿no? Sí. Posiblemente estemos más atentos a eso que a nuestra propia elección, ¿no? Se copa mucho la atención en un contexto donde ya la política le cuesta llamar la atención. Porque si encima le sumás a esto, digamos, de una agenda política fuerte o por lo menos un foco en los temas nacionales muy fuerte y mucho desconocimiento de los candidatos locales que generan poco interés, bueno, no sé, por eso no sé cuánto va a influir todo este tema nacional en yo creo que en el resultado del voto en Salta. En el resultado no tanto, va a terminar todavía profundizando más esto de la gente va a ir a votar de los conocidos, digamos, ¿no? Va a ser difícil que alguien que no es conocido logre posicionarse y contarle a la gente cuál es su propuesta, cuál es su visión que va a llevar de la legislatura. Muy difícil, aún no va a tener tiempo para lograr eso, ¿no? Entonces van a salir beneficiados las personas que ya son conocidas para los salteños, ¿no? Pues no va a haber tiempo para que llamen la atención con algo
con algo particular, más con el contexto nacional que se está comiendo todo, ¿no? Además, vienen los cierres también en la provincia de Buenos Aires con la disputa también entre Cristina y Axel Kicillof. Digamos, vamos a estar muy enterados de lo que pasa allá, sí. y poco de lo que pasa acá. Porque está como muy difícil la determinación en Salta, digamos, hasta de los temas para discutir, digamos. ¿De qué discute la oposición, digamos, para criticar al gobierno de Gustavo Sáenz? Digo, ¿cuáles son los temas? ¿O qué temas plantea Gustavo Sáenz para decir, che, no, este es lo que necesitamos, no sé, para seguir? Está difícil encontrar, digamos, así, temas que puedan ser los ejes de campaña. Fíjate que de hecho la oposición está discutiendo entre ellos a ver quién representa mejor a Milei. Claro. O sea, hoy la discusión de la política salteña, todavía el oficialismo no arrancó, digamos, no prendió motores, a Vila no se lo ha escuchado, digamos, el oficialismo no se lo ha escuchado demasiado de qué está planteando para adelante, pero en la oposición, si nosotros miramos, hay discusiones casi internas. Bueno, el frente de Beto Castillo y Alba Quintard peleándose con el frente de Emilio Orozco y Alfredo Olmedo. ¿Por qué no? ¿Por quién es más candidato de Milei en Salta? ¿No? Uno le dice liberales trucho, nosotros somos los originales. Si se quedan en esa discusión más tiempo, la ciudadanía directamente los va a anular, ¿no? Porque la gente, si hay algo que no le interesa, son las peleas de político entre políticos, claro, ¿no? Claro. Tienen un problema de que no están pudiendo comunicar qué quieren para Salta, efectivamente, para el departamento capital, para la provincia y en cada uno de los otros departamentos donde la Libertad Avanza se presenta o los liberales salteños se presentan, ¿no? Bueno, por eso, digamos, la determinación de las marcas nacionales, para decirle de alguna manera, por lo menos hasta aquí no apunta, no aparece. Fíjate vos lo que pasa, incluso con el kirchnerismo en Salta, está como, no sé, licuado, diluido también en la discusión. Sí, tiene su propia interna. Yo empiezo a mirar una interna que es interesante ahí, que ya estamos pensando en octubre, que es Emiliano Estrada o Soleavi, ¿no? El kirchnerismo en Salta se ha dividido en dos listas de diputados. Ha cerrado una con Guido Giacosa en senadores, pero tiene a Caliba, apoyada por Emiliano Estrada, y a Rana Villa, apoyada por Leavi, ¿no? Ya empieza a haber una interna por quién va a ser el candidato a senador en octubre. No, me parece que eso sí es interesante para mirar, pero en lo micro, digamos, ¿no? Yo creo que ahí vamos a tener una competencia divertida, interesante, entre dos dirigentes importantes del kirchnerismo salteño, que el que gane esa disputa va a quedar mejor parado para encabezar la lista del kirchnerismo en octubre en Salta, realidad, ¿no? Digamos, pero sigue siendo una interna. Sí, como está aquí, es eso, digamos, es una interna, el que saque un poco más de votos, porque puede ser que le vaya además muy mal en la capital. Sí, lógico. Pueden llegar a quedar sin ninguna representación. Es un espacio que siempre tuvo entre 7 y 10 puntos y 11 puntos en la capital. Si logran estar en esos números, bueno, podemos decir que zafaron, ¿no? Lo que pasa es que si porque representa un diputado. Si eso lo dividen en 2 de 5, digamos, son 10 u 8 y dividen en 2 de 4, se quedan sin representación ni en el Consejo ni en la Cámara. No, que es el error de fragmentar. Nada, de determinar quién sacó 4,2 para ver si a quién beneficia en la interna para los candidatos nacionales. Para los candidatos nacionales, o bueno, o alguna de las dos partes, lograr descompensar, desbalancear, digamos, y sacar, bueno, si sacan 10, que uno saque otro 8 y el otro saque 2, y ahí estaría metiendo un diputado provincial, lo cual no es difícil, pero yo creo que el sector más Leavi, en relación a Caliba, tiene un poco más de fuerza en ese sentido. Rana Villa ya ha demostrado que un político de fuste, ¿no? Un bicho viejo de la política, casi le gana a Pablo Outes en esa paso nacional. Ha demostrado tal vez como más capacidad política, más capacidad de construcción, tal vez un candidato más interesante. Yo lo veo con más chance dentro de esa interna, pero bueno, no estamos dejando de discutir una interna ahí, una interna en la Libertad Avanza, una interna en Juntos por el Cambio, porque esa disputa también Posadas, Nani, Gaufín, Gautín Álvarez, es parte también de una discusión hacia adentro de ese Juntos por el Cambio que implosionó después de la elección del 2023. ¿Quién se queda con los votos? Exactamente. Juntos por el Cambio, ¿no? Y ahí estamos hablando de, fíjate, candidatos que tienen buenos niveles de conocimiento. José Gaufín y Nani, por ejemplo, tienen buenos niveles de conocimiento, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí, que no sé si es bueno o malo, no digo eso, sino que por lo menos tienen nivel de conocimiento, así que ahí no sé qué determinará. Pero fíjate ahí que nadie está discutiéndole al sanchismo algo.
están discutiendo toda la oposición, claro, entre ellos, sí, quién se queda con porcentaje del electorado, quién representa mejor al electorado histórico que tenían esos partidos políticos, esos espacios políticos, y nadie le está discutiendo el cencismo. Y el cencismo va por una autopista de 5 carriles, con un frente amplísimo, que ha sumado a Biela, y camina sin ningún tipo de obstáculo de crítica, ¿no? Si esta es la foto en que vamos a tener el 11 de mayo, sí, el oficialismo debería ganar, y debería ganar por goleada, ¿no? Esto refuerza aquello que vos sostenés siempre, de que se puede discutir o no las habilidades para gobernar de SAE, ¿no? Digamos, pues, a gente que le gusta más, que a otro que le gusta menos. Lo que casi no se puede discutir es su habilidad para el tema de las elecciones, ¿no? Eso es para el armado electoral, digamos, es una cosa impresionante. No, es un gran estratega electoral. Aparte, yo lo decía el otro día también, hasta ahora Sáenz tenía 2 grandes frentes transversales, y ahora no solo no ha restado, sino que ha sumado a uno más, que el partido de Biela, ¿no? Que no lo tenía hacia dentro de su espacio. No solo no ha restado, sino que sigue acumulando en partidos políticos o dirigentes políticos en su espacio, lo cual le da más fortaleza. Yo creo que efectivamente hay habilidad de Sáenz y hay una impericia total de la oposición, ¿no? La oposición en Salta nunca ha podido construir nada como alternativa al oficialismo, no te digo ni siquiera para ganarle la gobernación, simplemente para tener una banca de diputados en que pueda levantar la mano y decir algo, digamos. Pedro, gracias por venir como siempre. No, gracias a vos, Indio. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Ya volvemos.